Bien. Estoy intentando entrar por la computadora. Bueno, ahí te, ¿Pudiste ver te voy a lo que te envié? Sí, ahí te lo voy a mandar por mail la corrección, ¿sí? Ay, el último, El de la no, de tesis. todo. Ah, ¿y el último, lo viste? Te lo mandé hace un rato antes de bajar, a las 5 y algo. A ver, déjame Te lo mirar. mandé, lo subí al mismo lugar, No, entonces no. A ver, porque no dame un sabía dónde segundo. mandarlo y ya me tenía que venir y bueno. No, Igual, pero ahí lo estoy descargando. Ya lo encontré. y otro, eh, hay otro, de Picún Leufú o algo así. Bien, Bueno, lo vi, no lo había visto. No sé cuál hice entonces. a ver, dame un Eh, segundo. El de Picún fuera el que, digamos, había que marcar en el Google Earth, ¿sí? Y una vez que terminabas con el topográfico, íbamos a hacer este perfil, ¿sí? Que es lo que vamos a tratar de ver hoy. ese que con el Se, video, o sea, lo se filmé. corta. También lo hice en papel, lo entendí. Repetime que se corta, ¿eh? Oh, em, que lo hice en papel para entenderlo y hice las dos. Bien, bien, Después lo hice más o menos es una foto ese, porque viste que no tengo, no sé cómo dibujarlo, así que lo hice en un par. bien, perfecto. Al final, ¿cómo quedamos con el... Como habíamos hablado por teléfono, ¿sí? Vamos a seguir con esta materia, que nos queda esta clase y dos más. Y después, bueno, las otras materias no sé si las van a abrir en el segundo cuatrimestre. No sé si ya hablaste con Maga o te llamó o la llamaste vos. Eh, Así que bueno, eso no depende de mí, digamos, si se abre la materia o no, depende del instituto, ¿sí? O de la cantidad de inscritos, me parece, más que otra cosa. Así Sí, que lo nada, hablé con Magali, pero todavía no me dijo que tal vez que se abre para poderme reinscribir. El tema es que si no se abre, bueno, me voy a tener que dar de baja bien. para no seguir con No, entiendo que práctica. sí, o tal vez si no lo abren acá, lo puedes hacer a distancia en Neuquén. Es otra alternativa, digamos, eh, que se me ocurra a mí. De ahí a que suceda, no te lo puedo asegurar. Eh, Así que bueno, nada, hay que esperar. Igualmente falta un mes ya, porque el 9 de agosto arranca el otro cuatrimestre, así que no falta mucho. Estamos a 1 de julio ya, así que cuando nos queramos acordar ya vamos a estar eh, de nuevo en otro cuatrimestre. Ahí te mandé por mail, ¿sí? Ahí te conectaste con la compu, me parece, ¿puede ser? Sí, 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 Bien. me voy a conectar. Hola. Sí, te escucho, Ah, pero no bueno. te veo aún. Soy yo, pero voy a apagar la cámara. ¿Puede ser? Bueno,
Bien, yo mientras te voy a compartir en la plataforma. Bien, ¿ves ahí la pantalla? Sí. Genial. Bueno, vas a ver, sí, algunos, un poco de bibliografía, ¿sí? Venimos bien, ¿sí? Con el marco geológico. Ahora te mandé el mail, ¿sí? Con la corrección, así que, nada, después lo vas a poder descargar, ¿sí? Pero ahora igual te voy a compartir pantalla y también lo vamos a mirar. Estamos, sí, Grupo Cuyo, Grupo Lotena ya está prácticamente terminado, ¿sí? Con las correcciones que te hice ya están, digamos, casi listos, ¿sí? Algunas cosas puntuales para agregar solamente. Y vas a ver que te dejé, sí, ya información sobre Grupo Mendoza, ¿sí? Para seguir avanzando, ¿sí? Hicimos Bueno. Grupo Cuyo, Grupo Lotena, ahora nos toca Grupo Mendoza, ¿sí? Después nos va a tocar Grupo Baja del Agrio y después Grupo Neuquén, ¿sí? Terminando. Así que bueno, la idea es que esta semana hagas Grupo Mendoza, la semana que viene Grupo Baja del Agrio y Grupo Neuquén, ¿sí? Así llegamos a la última clase con el marco terminado. Igualmente, Bajada del Agrio y Neuquén son cortitos, ¿sí? Así que, digamos, lo más complejo va a ser esta semana con Grupo Mendoza, que por ahí son las formaciones más importantes, ¿sí? Y después Bajada del Agrio son 2 formaciones y el grupo lo vamos a trabajar como un grupo, ¿sí? No vamos a especificar de cada formación, sino que vamos a hablar solamente de grupo, ¿sí? Así que bueno, eso en cuanto a el marco, ¿sí? Por supuesto, vas a encontrar después el video, ¿sí? Acá en la clase 5. Te voy a agregar otro link, ¿sí? Para entregar el perfil geológico, que es lo que vamos a tratar de ver hoy, ¿sí? Como te decía, teníamos el topográfico de la clase anterior y la parte de Google Earth, que es lo que vimos en la clase pasada, ¿sí? Bien, vamos con las correcciones del trabajo. Ahí te comparto la pantalla, así después nos podemos centrar en el resto. Acá. Bien, bueno. Este es el archivo que te mandé, si no hice alguna macana. Así que nada, si querés lo podés descargar e ir viéndolo a la par o mirar la pantalla y después lo mirás bien en tu compu, ¿sí? Déjame un segundo que quiero ver si es el que te mandé para no evitar. Sí, lo estoy viendo en el teléfono, pero lo voy a mirar acá. Bien. Así me vas diciendo. Perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a donde están las correcciones. Acá, nada, en la introducción, algunas correcciones, unas de redacción, otras de agregar el superíndice, ¿sí? Muy sencillas. Acá, mira, me faltó la sangría, ¿sí? Dame un segundo que quiero comparar con esto, con el anterior, para ver qué es lo que ahí. Bien, sí, como te decía, algunos errores sencillos que modifiqué, ¿sí? Te van a aparecer distintos, digamos, después podés comparar con tu archivo directamente. Acá cuando decimos, por ahí algo importante que te va a servir también para el marco, cuando hablamos de las formaciones, ¿sí? Tenemos que poner la palabra formación y en mayúscula, ¿sí? Previo. Acá habías puesto son los molles agrio vaca muerta, ¿sí? Entonces, digamos, las formaciones de mayor importancia generadoras son formación los molles, formación agrio inferior y superior y formación vaca muerta, ¿sí? Acá te agregué un punto seguido para que quedara mejor la redacción, ¿sí?
Y en lo que es la descripción de la ubicación de la cuenca, te eliminé, ¿sí?, algunas cosas que, si bien no estaban de más, ¿sí?, se dificultaban un poco la lectura, ¿sí? Era, nada, la parte que estaba en la parte norte de la Patagonia y algo más descriptivo que no me acuerdo en este momento, al este de los Andes, eso, ¿sí? El resto está tal cual, ¿sí? Y después vas a ver Bueno, que los nombres propios también de la faja, se le dice faja corrida o faja corrida y plegada, esto lo agregué. Después le puse, bueno, altos y atribuidos, la plataforma, etcétera, le puse las mayúsculas, ¿sí? Pero en general la introducción sí está bien, sí, y está ya, digamos, podemos dejarla terminada, ¿sí? bueno, Acá esto le cambié el tamaño, ¿sí? Y lo que estoy viendo es que falta, digamos, referenciar la imagen, ¿sí? Acá debería ir, ya que decimos dónde se extiende, por cuántos y dónde está, ¿sí? Acá tenemos que poner pig 1, ¿sí? Eso agregalo porque no lo puse en el archivo que te envié, ¿sí? bueno. O sea, cuando la persona que lea tu trabajo viene leyendo y dice, bueno, la cuenca está entre los 34 y los 41, tiene una superficie de 120, 1000 kilómetros cuadrados, etcétera. Bueno, en la figura, digamos, la referencias en el texto y la persona que viene, digamos, se acuerda de a qué se refiere la figura, ¿sí? Y bueno, ahí está tu dibujo, está la escala, está bien, y está el norte también, así que genial. No sé si es lo que querías consultarme del norte, Sí, o me yo habías preguntado algo. le quería escribir arriba de la foto, Sí, mm, y no, o sea, le quería poner una N grande. bien, bueno, Es que acá no. hay dos opciones, ¿sí? A grandes rasgos. Podés editar la imagen antes de pegarla en Paint o en cualquier software de dibujo, ¿sí? O si no, mismo en Word, ¿sí? Venís acá, insertar, ¿sí? En cuadro de texto, ya que si querías poner una N, digamos, pones acá. Si apretás esto, te va a hacer un cuadro de texto predeterminado que no te sirve en este caso. Lo que tenés que hacer es dibujar cuadro de texto. Presionás acá, lo que haces es un cuadrado, ¿sí? Y fíjate que ahí, digamos, te permite escribir, ¿sí?, sobre la imagen, y después, si presionás sobre el cuadrado, digamos, lo podés mover y lo podés editar, ¿sí? Fíjate que le podés poner contorno, ¿sí?, con otro color, y le podés dar Ah, bueno, grosor. pero queda el cuadrado. Bueno, Yo pero quería. podés poner sin contorno, ¿sí? Y podés poner sin relleno, ¿sí? Así como el relleno lo podés pintar de cualquier color, le podés poner sin relleno y te queda la N, ¿sí? Que después la N la seleccionás, venís al inicio, le aumentás el tamaño, ¿sí? Y ahí te queda grande, digamos, ¿sí? Después podés poner en negrita o cambiarle, La pasé al cambiarle teléfono, la volví a pasar, no sabía cómo poner. digamos, es una, podés poner el Times, lo que sea, ¿sí? Ponemos Arial, que es con la que venimos trabajando, ¿sí? Y ahí queda. Incluso, si en el caso de que el Google no te hubiese copiado esto, ¿sí?, también podés venir acá a insertar, ¿sí?, formas, insertás la flechita, estoy hablando hipotéticamente en este caso, ¿no? Sí, sí. Eh, Ay, le podés También, dibujar la brújula. O sea, exactamente, lo podés hacer ahí de negro, ¿sí? El grosor lo aumentás, ¿sí? Y después, bueno, lo tenés que girar, que lo girás con este acá, ¿sí? Girar objetos, girás 90, girás otros 90 y te queda mirando para arriba, ¿sí? Y la flecha ujú. la podés acortar, achicar, hacer lo que quieras, digamos. Esto por ahí cuando tenés que hacer estas cosas más sencillas, ¿sí? O digamos, editar una imagen rápido, no hace falta, digamos, volver a otro programita, o al Paint, o al Illustrator, o al Corel, o lo que sea, y lo podés hacer directamente en el Word, ¿sí? Lo que sí después tenés que tener cuidado que si movés la imagen, ¿sí?, te queda, ves que ahí quedó, se mueve todo, ¿sí? Entonces por ahí lo ideal es seleccionar las tres cosas, allá, a ver, ahí, y si no me equivoco era así, y apretás acá y lo agrupás, ¿sí? O sea,
juntás todo, ¿sí? En una misma imagen, y después cuando lo movés está todo junto, ¿sí? ¿Y qué le pusiste? Botón derecho, adjuntar. Claro, mirá, ahí lo vamos a hacer de vuelta. Ahí, fíjate que yo selecciono el cuadro de texto de la N, ¿sí? Ahí lo voy a achicar un poco para poder agarrar la flecha también, ¿sí? Selecciono el cuadro de texto, cuando se me ponen las flechitas, selecciono la flecha, ¿sí? Y después selecciono la imagen. Fíjate que tengo los 3 seleccionados, ¿sí? Hago botón derecho, lo agrupo, ahí cuando me lo agrupa me cambia la configuración de la imagen, ¿sí? Ves que me lo pone delante del texto, ¿sí? Entonces me cambia la ubicación de la imagen de donde estaba antes, que estaba acá abajo, ¿sí? Entonces lo que tenés que hacer es apretarla, ¿sí? Seleccionarla y moverla, ¿sí? A la ubicación, ¿sí? Pero en este caso lo vas a tener que hacer lugar, ¿sí? Algo así, supongamos. En este caso no nos entra el título de la imagen, así que tiene que ir en la otra hoja como estaba en tu trabajo, ¿sí? Ahí fíjate que queda. También ten en cuenta que tiene que entrar en digamos, el margen, ¿sí? No puede quedar así, digamos. ¿Entiendes? Tiene que quedar por debajo de los 2,5 para que quede prolijo. Entonces ahí más o menos le podemos apuntar al medio, que es más o menos el 8, ¿sí? El 8 en realidad el centro de la imagen. Ahí. Y después subimos. Ahí quedó mal. Lo bajamos, lo centramos y ahí queda, ¿sí? Y queda con el norte. Bien. Hasta ahí, ¿eso se entendió? ¿Querés que lo hagamos de nuevo? No, entendí. Bien, genial. Aparte me reío con las clases. Bien, Después queda lo así, queda grabado, así que genial. Bien. Genial, seguimos un poco entonces. Vos acá en el marco, ¿sí? Arrancás directamente en tu trabajo, arrancás directamente con el grupo Cuyo, ¿sí? Y lo que sucede es que vas a ver acá que te dejé una oración, ¿sí? Es que si arrancás directamente con grupo Cuyo y después colocas la imagen, ¿sí? Digamos, la imagen estaría haciendo referencia al grupo Cuyo, ¿sí? ¿Por qué te digo esto? Porque, digamos, estás presentando al grupo Cuyo y después pones la imagen, ¿sí? Y en definitiva la imagen es la columna estratigráfica de toda la cuenca, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer acá es poner el título con la normativa del trabajo, ¿sí? Todo en mayúscula, marco geológico, ¿sí? Una introducción, ¿sí? Acá, no sé, se me ocurre rápidamente algo como para la confección, ¿sí? Eh, de este marco geológico, ¿sí? Y ahí le pongo la foto. Claro, se utilizó, ¿sí? la columna estratigráfica propuesta por, ¿sí? Arregui et al, ¿sí? 2011. Y acá figura, y sería la 2 en este caso ya, ¿sí? Esto no va con itálica, ¿sí? Y ahí sí iría la imagen, ¿sí? O sea que acá tenemos que hacer lugar de nuevo. Esto, acuérdate que cuando arrancás con otra sección del trabajo, tiene que ir en otra hoja, ¿sí? Eso creo que tampoco lo dejé en lo que te mandé, ¿sí? Así que, digamos, la primera hoja del marco geológico sería algo así, ¿sí? Esto lo podemos achicar para que entre en la hoja, ahí, ¿sí? Sería algo del estilo. Por supuesto, el texto después lo podés. Pretendo que lo redactes, ¿sí? Vos y que lo redactes mejor que lo que hice recién. Así que, digamos, la primera hoja de marco geológico sería esto, ¿sí? Una oración cortita, ¿sí? Presentando el marco, ¿sí? Y la columna que se va a utilizar. Que por lo que veo la editaste, así que genial. Que habíamos hablado la otra vez, que habías usado una de Grupo Lotena, me parece que era. Y acá me faltó, fíjate, el subtítulo de la La imagen. googleé. Bueno, mejor. Porque no había Fui. forma de sacarle el...
¿Está bien? Acá está. pantalla esa, entonces lo googleé y me salió un montón de Genial, esa. genial. Vas a ver que te puse acá, esta imagen debe estar antes del grupo Cuyo, ¿sí? Y tené cuidado que cuando citás, ¿sí? Está en otra letra, ¿sí? No sé por qué. Así que, Porque yo la achiqué. bien, ten en cuenta que sea Arial, ¿sí? Y que sea 12 o puede ser 10 también, no está mal, que esté un poco más chica, ¿sí? Pero no tanto, ¿sí? Ah, yo le Porque puse, no sé si 7 o 8. por eso, hasta 10, digamos, puede ser que esté un poco más chico como para diferenciarlo, pero no mucho más porque después, digamos, queda, no termina siendo muy legible, ¿sí? Y queda medio desfasado respecto al resto, ¿sí? Vas a ver también que te corregí esto, et al, ¿sí? Que creo que lo habíamos hablado la otra vez. El et al lo escribiste, digamos, sin la itálica, ¿sí? Que tiene que ir con itálica, porque acordate que el et al es y otros, significa, y al ser otro idioma, ¿sí? Tiene que ser con itálica, ¿sí? Lo mismo que si usás una palabra en inglés, digamos, también debería estar con itálica, ¿sí? Así que Ay, vas a ay, ver ay, que para. De nuevo. cuando vos citás, y te acordás que habíamos dicho que para no poner todos los autores, pone todos los autores de Arregui 2011, se Sí, pone Arregui et al. Et al sí. significa y otros, ¿sí? O sea, estoy haciendo referencia a que lo tomé de un paper, ¿sí? O una publicación de Arregui y otros, ¿sí? Para hacer referencia a Ujú, que son otros los autores que también trabajaron en esa publicación en el ujú, 2011, ¿sí? ujú. Entonces, lo que hay que hacer acá es al et al, ¿sí? Ponerlo en cursiva, ¿sí? Ah, lo Siempre. voy ¿Qué tal? Si no me equivoco, es en latín, ¿sí? Pero no importa, como es, digamos, otro idioma, ¿sí? No importa cuál sea, tiene que estar en cursiva, ¿sí? ujú. Bien. Y cuidado acá cuando pones tomado, ¿sí? Porque si vos vas a rey et al, ¿sí? Lo que pasa es que no está la imagen tal cual la estamos viendo acá, ¿sí? Entonces, en vez de tomado, en este caso debería ser modificado, ¿sí? Ahí me comí la voz, modificado, ¿sí? De Arregui et al 2011. ¿Se entiende? Ujú. ¿Por qué? Porque la persona cuando vaya abajo del todo, a la bibliografía, a buscar la cita, ¿sí? Va a encontrar la cita, va a ir al paper y no va a encontrar esa imagen, sino que va a encontrar la imagen con el detalle o del grupo Cuyo o del grupo Lotena, dependiendo cuál de los dos Arregui haya elegido, ¿sí? Ujú. Otra cosa que me estoy dando cuenta en este momento es que creo que también lo habíamos hablado en la clase anterior, es que no diferenciaste entre los dos Arregui, ¿sí? Acordate que habíamos dicho que tanto para el grupo Lotena como para el grupo Cuyo, perdón, para el grupo Cuyo como para el grupo Lotena, habíamos usado, si bien son dos publicaciones distintas, son del mismo autor, ¿sí? O por lo menos el primer autor es el mismo, ¿sí? No estoy diciendo que sean los mismos en los dos, que incluso son distintos. Eh, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué Cuando son distintos? el primero no, y creo que los otros dos autores con los que está Regui, creo que son diferentes. Entonces, lo que sucede es que si vos acá pones a Regui et al, ¿sí? Cuando vos vayas a la bibliografía, abajo, al final, si vos pones bibliografía, ¿sí? Bibliografía, esto tenía que ser negrito, ¿sí? Bibliografía, vas a poner el Arregui del grupo Cuyo, ¿sí? 2011, y el Arregui del grupo Lotena, ¿sí? También 2011. Entonces, lo que sucede es que la persona que lee, digamos, por más que sea obvio, ¿sí? Hay que diferenciarlo, es una formalidad más que otra cosa. Entonces, lo que habíamos dicho en la clase anterior era agregarle una letra, ¿sí? Después del 2011, ¿sí? En este caso, digamos, sería Arregui Claro. tal 2011A, ¿sí? Que sería el del grupo Cuyo. Entonces, en la bibliografía,
la persona que busca en la bibliografía de tu trabajo viene acá y dice, bueno, tengo que buscar el 2011A, ¿sí? Y después viene el B, ¿sí? Que es el del grupo Lotena. Entonces, cuando vos empezás a describir el grupo Cuyo, ¿sí? Acá quedó desfasado, no sé qué pasó. Cuidado. Ahí. Y citás, ¿sí? A Arregui et al. 2011, acá falta la A, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Acá también, ¿sí? sí, la otra clase me lo dijiste, nada más que, bueno. Bien, bueno, y fíjate acá, grupo Lotena, acá iría la B, ¿sí? Ujú. Bien, genial. Otra cosa que vas a ver, ¿sí? Son estos autores, ¿sí? Con otro color, un gris me parece que es, que no está mal, ¿sí? Que los agregues, ¿sí? Pero el hecho de que los agregues o de que figuren, que está bien que figuren y que tienen que figurar, el problema es que los tenés que agregar en la bibliografía después, ¿sí? Yo le iba a poner a Reggie, pero como dice claramente en el grupo Cuyo o Bien, sea, por que eso está él bien, dice que ¿sí? Eso está bien. Entonces, lo que hay que hacer en esos casos, ¿sí? Dame un segundo que estoy abriendo los dos archivos, así te muestro. Lo que hay que hacer, sí, es, digamos, tenerlos en cuenta o los podés anotar en una hoja incluso, ¿sí? Por ejemplo, del Apetal 1978, ¿sí? Acá te marqué otro, Weber 1931, ¿sí? Y, bueno, este se repite, Weber 31, sí, también se repite. Stepanisic del 66, ¿sí? Del AP 79, cuidado, porque ahí tenés un 78 y un 79, son dos del mismo autor, ¿sí? Pero con distinto año. Weber 31 se repite, ¿sí? Leanza y Hugo 97. Acá, en este caso, tenés que citar a Grueber, ¿sí? No a Stepanisic y Mingram, sino a Grueber 51, ¿sí? ¿Por? Porque estás Figural. diciendo, estás diciendo que Formación a Manga fue descrita por Stepanisic y Mingram en Grueber 51, ¿sí? O sea, estás diciendo que Arregui sacó esta información de Grueber 51, ¿sí? Es como una cadena, digamos, de ir buscando, ¿sí? De dónde sale la información. Entonces, tenés que citar en este caso a Grueber 51, ¿sí? Tipanisic 66, Mateos 88, ¿sí? Legarreta 91, no, esto no porque te lo puse que lo elimines, no lo marqué. Werner 91 se repite, Nicholson, ¿sí? 85, fíjate que en todos Ahora, los etal. lo amarillo es para eliminar. Sí, ahora vamos a ir avanzando y te voy a ir hablando sobre eso, ¿sí? Nicholson 85 y creo que ninguno más. Bien. Pero yo me pongo a Entonces, leerlo y para mí es todo importante. está bien, no hay problema. Ahora lo vamos a charlar y te va a quedar más claro incluso para el grupo Mendoza después, ¿sí? Por ejemplo, vamos con Weber 31, ¿sí? Dame un segundo que te comparto la pantalla. Bueno, bien. Ahí estamos en Arregui 2011, ¿sí? A ver si comparte. Ahí ya lo estás viendo, creo. Entonces, Arregui 2011, ¿sí? Dijimos que usaba a Weber, ¿sí? ¿Ves? Por ejemplo, acá, los molles, Weber 31, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer acá es directamente ir a la bibliografía de Arregui, ¿sí? Fíjate que están en orden alfabético, ¿sí? Eso también lo tenés que hacer, tu bibliografía tiene que estar en orden alfabético, ¿sí? Y fíjate que acá está Weber, ¿sí? 31. O sea que lo único que tenés que hacer es copiar y pegar la cita de Arregui en tu bibliografía. ¿Se entiende? No, perdón, no. Bueno, por ejemplo, nombraste a Weber 1931 en tu Sí, trabajo, ¿sí? sí, Entonces, porque salía en la foto. O sea, bien, salía. porque salió en Arregui, ¿sí? Ujú. Entonces, lo que haces es ir al paper de Arregui y buscar esa cita, ¿sí? ¿Se entiende? Mm, Y lo sí, copias y lo pegás, sí, sí, ¿sí? sí, sí. Lo mismo con Stepanisic, creo que era 66, ¿sí? Fíjate que acá está. También este te sirve, lo copias y lo pegás, ¿sí? Y del té, del
había otros, a ver, del Sí, APE et al, ¿sí? es, Por ejemplo, del APE está más arriba, por supuesto, porque está en orden alfabético. Acá, ¿sí? Del AP 79, ¿sí? Y del AP, fíjate, bueno, acá le falta el tilde y acá lo tiene, 78, ¿sí? O sea, serían este, ¿sí? Y este. Esos dos claro, son los que uno es el tendrías que grupo copiar. cuyo y el otro lo tiene. Bien. ¿Y eso lo pego en la bibliografía? En tu bibliografía, ¿sí? Al final, ¿sí? Eso incluso te conviene Igual ya ir la haciéndolo, ¿sí? armando ¿Cómo? también. Que igual ya la podría ir armando también, entonces. Eso, por eso te decía, te conviene ir armándolo a medida que vas escribiendo, ¿sí? Claro. Sobre todo para no tener que volver sobre lo mismo, ¿sí? Y también para no perderte y no, digamos, olvidarte de ningún autor, ¿sí? O sea, vos, digamos, escribís en formación los molles, ¿sí? Usé este autor, este autor, este autor, listo. Los escribís y cuando terminás el marco geológico del grupo Cuyo, vas a la bibliografía y citás a todos los autores que tenés en cada una de tus formaciones, ¿sí? De eso después lo pones en orden alfabético, ¿sí? Y listo. No es que en la bibliografía tienen que figurar en orden cronológico, sino que tienen que estar en orden alfabético y no, por supuesto no se tienen que repetir los autores, ¿sí? Con que cites una vez a un trabajo ya está. O sea, no vas a poner a Rey las 10 veces que lo vas a citar, ¿se entiende? Lo mismo con el paper del grupo Lotena, ¿sí? Vas al final, ¿sí? Fíjate que tenés la bibliografía. Acá también figuran otra vez Stepanisic 66. Vas a ver que el de grupo Cuyo y el de grupo Lotena es seguramente el mismo, ¿sí? O muy similar. Así que ahí también tenés que tener en cuenta de si es el mismo paper, ¿sí? Que sería la misma cita, o si son dos papers del mismo autor, de Stepanisic, del mismo año, pero de distintos temas. Entonces ahí también te tenés que separar en A y en B, ¿sí? Como estamos haciendo con Arregui. ¿Se Bueno, entiende? sí. Bien. Volvemos al trabajo. Me hizo un ruido medio raro en la compu. No sé qué pasó. Bien, bueno, ahí ya puedes ver la corrección. Bien, entonces, arrancando con el grupo Cuyo, ¿sí? Acá vas a ver que te dice falta citar, falta citar, falta citar, ¿sí? Siempre que vayas un punto y aparte, hay que citar. No importa que se repita siempre el mismo, ¿sí? ¿Estás ahí? Sí. Ah, bien. O sea, Pero ¿qué lo pones 20.500 veces? lo vas a tener que poner todas las veces que sea necesario. ¿Por qué? Porque estamos usando un solo paper. En otros trabajos vas a ver que se utilizan mucho más autores y, digamos, es mucho más variada la bibliografía, ¿sí? En nuestro caso, como usamos uno solo para agilizar, ¿sí? Eh, nada, lo vas a tener que repetir, ¿sí? Fíjate que siempre va dentro del párrafo, ¿sí? No es punto y tomado, ¿sí? Bueno, el punto final después de la cita. Lo que sí, ten en cuenta es que esto no sé si lo sacaste de Arregui, entiendo que sí, o capaz que del de IPF, pero ten en cuenta que para El de poner Reggie al tomado, final. bien, para poner tomado de Arregui, Sí. todo el párrafo tiene que estar idéntico, o sea, tiene que ser copiado y pegado, ¿sí? Si vos modificás una coma, ya es, ¿sí? Arregui et al 2011. ¿Se entiende? No, eso yo cuando, te voy a ser sincera, le puse tomado de Arregui, de todo el coso, copié y pegué para abajo porque Bueno, lo único que le hice fue borrarle cosas. bueno, entonces, si le borrás, lo estás modificando, ¿sí? Entonces, no Ah, va el tomado. pero El yo por tomado ahí pero no le tiene que agregué estar, nada. no, pero le sacaste, ¿sí? Ay, O le sea, el saco una coma, tomado ya. de, claro, incluso el tomado de debería estar entre comillas también, ¿sí? Para ser estrictos, digamos, o lo más correctos posibles. Entonces, si sacaste información o si, ya te digo, moviste una coma o agregaste un acento o lo que sea,
ya no es tomado de porque no estás tomando lo que dijo exactamente. ¿Sí? Eso es bastante estricto, digamos. ¿Se entiende? Así que por ahí la recomendación es que saques el tomado y que dejes Arregui tal 2011, ¿sí? Y No, sí, listo. sí, a todos les saqué Bien, cosas poquitas, pero perfecto. algunos más o menos, pero a todos los toqué. Nada más que como no le agregué, yo digo, bueno, Bien, tomado bien, de. bien, perfecto. Este texto, ¿sí? Digamos, que introducís al grupo cuyo está muy bien, ¿sí? Es la idea, o sea, que introduzcas al grupo y que digas las formaciones principales y que después hables de cada formación, eso está bien, ¿sí? Hice algunas modificaciones, después comparalo, ¿sí? Para ver qué fue lo que corregí, en este momento no me acuerdo. Acá, mira, me faltó cambiarte la sangría. Acá falta citar, ¿sí? Bueno, Acá, bueno, acá, mira, estoy viendo que hay una mayúscula de más, ¿sí? Eh, y lo que te quiero que tengas en cuenta es que te centres en la información básica, o sea, litología, o sea, qué tipo de roca tiene la formación, en qué ambiente se depositó, pues son todas rocas sedimentarias, ¿sí? Y su edad, ¿sí? Nada más. No vas a ver que, por ejemplo, acá en Lajas, ¿sí? Creo que es formación Lajas, sí, sí, bien. Así que las Lajas no va, el las, eso tampoco te lo corregí, estoy viendo ahora. Vas a ver acá que te hago eliminar toda esta parte del párrafo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en definitiva no nos interesa tanto, ¿sí? Los lugares de afloramiento de la formación, ¿sí? No vienen, digamos, al objetivo del trabajo tuyo, ¿sí? Nos bueno, interesa más conocer la geología y ya, ¿sí? Digamos, no está mal la información, pero está de más, ¿sí? Porque en definitiva no cambia, digamos, al objetivo del trabajo saber que aflora en Picuno en Sierra Chacaico, en la dorsal, etcétera, etcétera, ¿sí? bien. Entonces vas a ver que algunas cosas de este tipo, sobre todo, te las dejé para eliminar, ¿sí? Ujú. O Em, sea, todo lo que está en amarillo. Exactamente, ¿sí? Y después te dejé la palabra eliminar, ¿sí? Después de cada Sí, una. sí. Pero, por ejemplo, esta formación Lajas, integrada por areniscas y en menor medida pelitas y verdosa con restos carbonosos y conglomerados, depositados en ambientes marinos someros del Taico y Torino. Punto. Listo. La localidad tipo sí es importante, digamos, como para nombrarla. Y después, fíjate que, bueno, pones que está en contacto con qué formación está en contacto y ocupa el lapso, ¿sí? Temporal de tanto a tanto. Listo. O sea, esto que escribiste acá y esta parte es lo que tiene que tener cada formación, ¿sí? Lo que esté de más es innecesario y si falta algo hay que agregarlo, ¿sí? Bueno, Que incluso vas a ver si... eh, 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 si lo encuentro... Acá, falta la edad, te dejé anotado. A ver, lo voy a revisar por si corregí mal. Formación Lotena. Está definida por bancos rojos, está bien, que afloran en el Cerro Lotena, bien, espesores, sí. Esto, por ejemplo, no tiene sentido, sí, que esté, lo podés eliminar si querés. Eh, Esto también, sí, pero bueno, digamos, es introductorio a los límites principales, que son tábanos y formación a manga. Eh, la formación, el ambiente marino, ¿sí? Y falta la edad, ¿sí? De esta formación, de formación lotena, ¿sí? O sea, está toda la información menos lo más importante que es la edad en este caso, ¿sí? Por eso te dejé acá anotado, falta la edad y va a faltar citar también, ¿sí? Al final del, del párrafo, ¿sí? bueno, Eh, 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 eh. Bien, acá también, edad y citar, ¿sí? Después, bueno, vas a ver que, por ejemplo, vaca muerta o, digamos, los nombres propios siempre van en mayúscula, ¿sí? Eso son algunas de las cosas que te corregí, ¿sí?
Esto te pasa bastante, que te queda la cita afuera del párrafo, ¿sí? Que es lo que te decía hace un ratito. ¿Sí? Bueno, en este caso habíamos dicho que el tomado de no iba, y esto le falta el punto y tiene que ser cursivo. Esto no te lo corregí porque había que eliminarlo. Pero bueno, va acá arriba. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Bien, más arriba. Imágenes. En realidad, te lo dejé aclarado acá, ¿sí? En el marco geológico no se utilizan imágenes, ¿sí? Si bien usamos una, hicimos esa excepción, ¿sí? Para introducir la columna estratigráfica de la cuenca, digamos, esta sería una excepción, ¿sí? Después, no vamos a tratar de que no haya imágenes, ¿sí? Solo texto por ahora, y después en resultados sí, vamos a empezar a hablar un poco más de lo que vas a ir haciendo en los trabajos y de las imágenes que vas a ir armando, ¿sí? O sacando de otros trabajos, ¿sí? Entonces Bueno. vas a ver que esta figura y esta hay que eliminarlas, ¿sí? Que creo que había otra y también te lo dejé aclarado, voy a mirar, ¿sí? Acá eliminar imagen te dejé, también eliminar, por supuesto, el subtítulo. Acá fíjate qué es lo que te decía, te queda siempre la cita afuera, ¿sí? Y el al va con punto porque es una abreviatura, ¿sí? El et es i y el al es otros, ¿sí? Una abreviatura de otros, de ales, creo. Así que eso, acá hay otro, bueno, esto igual lo vas a eliminar, así que no importa. Bien, creo que nada más, digamos, tenés para trabajar con esto, ¿sí? Y para avanzar con el Grupo Mendoza, ¿sí? Bueno, ¿ya lo subiste? Te lo mandé al mail, no sé si lo pudiste ver. A este trabajo te lo mandé al mail y Este sí, pero el del Grupo Mendoza. sí, está dividido en 4 papers, ¿sí? Principalmente. Ahí te muestro en la plataforma. Después, cualquier pregunta que tengas de que vos estás leyendo y no entendés una palabra o no entendés, digamos, algo geológico de lo que estás leyendo, pregúntamelo, ¿sí? Así, digamos, la idea es eso, que mediante esta lectura aprendas, digamos, qué es lo que hay en la cuenca, ¿sí? A nivel geológico. Bueno, A ver, los nombres raros de los fósiles y de las discordancias, por supuesto que no me acuerdo todo, ¿sí? Y es algo súper específico que tampoco es el objetivo del trabajo, ¿sí? Pero con que entiendas o sepas o que empieces a asociar incluso la litología con los ambientes, ¿sí? Eso ya estaría buenísimo. O sea, vas a ver que a medida que vayas leyendo, dependiendo del tipo de ambiente, ¿sí? Vamos a tener un tipo de roca, ¿sí? O al revés, dependiendo del tipo de roca, ¿sí? Se define un tipo de ambiente de depositación, ¿sí? No es lo mismo las lutitas o las rocas de grano fino, las pelitas de vaca muerta, ¿sí? Que las areniscas o los conglomerados de la formación Tordillo, ¿sí? Eso te vas a dar cuenta ahora, sobre todo, en el Grupo Mendoza, ¿sí? Acá tenés formación Tordillo, formación vaca muerta, ¿sí? Formación agrio y formación mulichín, ¿sí? Son los 4 papers, ¿sí? Como te decía, es un poco más largo en este caso, ¿sí? Vas a ver que Quintuco está dentro de los equivalentes de vaca muerta, ¿sí? Así que, nada, eso léelo, ¿sí? Trata de armar, ¿sí? Algo de Quintuco específicamente, que por ahí es un poco más complejo, y a lo ver, vemos, ¿sí? En la clase, Santiago, ¿sí? Grupo Cuyo, Sí, Grupo Lotena. sí. Y ahora Y, viene Grupo Mendoza. y todo lo del Grupo Mendoza es esas 4 Son formaciones. esos 4, claro. Ah, está. Pará. Y, O sea, y alguna introducción del Grupo Mendoza en sí, ¿tenés? sí. No, eso lo podés buscar en el paper de IPF, ¿sí? Seguro que hay información ahí, si mal no recuerdo. Y si no,
nada, lo puedes armar también. O sea, una vez que armás cada formación, decís, bueno, el grupo Mendoza se compone por las formaciones tal, depositadas en ambientes continentales, marinos, etcétera, ¿sí? Y Bueno, ya. Lo que te quería decir es que es esto. Pará, no, este no es. Acá. Es que tomes como guía, ¿sí? Esto. O sea, la columna que propusiste, ¿sí? ujú, Entonces, fíjate que tenés formación Tordillo, formación Vaca Muerta y Quintuco, ¿sí? Eh, Muchas veces se describen juntas, ¿sí? Formación Munichinco y formación Agrio, ¿sí? Que son, digamos, son 4 papers en donde en formación Vaca Muerta y Quintuco tenés, digamos, información de las dos, tenés un paper de Munichinco y un paper de Tordillo, ¿sí? Y otro de Agrio. ¿Se entiende? O sea, tenés las 5 formaciones en cuatro publicaciones. Por eso te ujú. decía que en este caso es un poco más largo, ¿sí? Pero eso no quiere decir que se tenga que extender en tu marco geológico, ¿sí? O sea, anda al hueso directamente. Litología, ambiente, edad. Listo, ¿sí? Bien. Perfecto. Sabes que Bien. ahora ¿Cómo? que antes he ido un par de veces ahí a hacer capacitaciones a la sala de capacitación que tiene YPF y Ajá. estaba, todos los nombres son esos que acabas de nombrar, Es que, Milichingo, Milichingo, no sé, es que sí, acá en nuestra Lagri. zona se perfora Munichinco generalmente, Agrio también, ¿sí? El nombre de la Incluso. sala, sí, a donde entraba, es Ah, como que bueno, estaba, sí, tienen los nombres de las formaciones, sí, puede le ser. han puesto el nombre de la formación y no sabía, yo digo, qué nombre más feo que le han puesto y Bueno, ahora ya bueno, sabes de qué te hablan ahora, cuando te lo nombran. Y después cuando te digan algo, si vas a saber si te están mintiendo o no, de qué es Quintuco, qué es Vaca Muerta, qué es, etcétera. mm. ¿Qué tenés? Pues, ¿capacitaciones en el octógono? No, antes trabajaba ahí y sí tenía, Ajá, mira vos, qué ahora bueno. no. Genial. Bien, bueno, ¿preguntas hasta acá? No, muy bien. ¿No? Bien. No, no. Ahí, antes de que te conectaras, estuve mirando lo que me mandaste del perfil topográfico. Ujú. ¿Tuviste algún inconveniente con eso? ¿Querés que veamos algo puntual? El perfil a grandes rasgos está bien, ¿sí? La idea era que empezaras a tener un poco de práctica con la técnica, sobre todo, ¿sí? Y bueno, o sea, una vez que más o menos puedas dibujar un perfil topográfico, ahora le vamos a agregar un poco más de dificultad y vamos a empezar a hacer los perfiles geológicos, ¿sí? Bueno. Eh, Así que bueno, ¿alguna pregunta del perfil topográfico específicamente? Lo No, voy porque a... hice los dos. Lo hice en lápiz. Me costó hasta que lo hice en lápiz Bien, y, y lo hice con la clase. Lo bien, leí. bien, genial, genial, bien. Bueno, eh, 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 dame un segundo, que quiero ver una cosa. Bien, ahí está. Ah, no sé si estoy grabando. Ah, no, sí, sí, estoy grabando. Bien. Eh, Uy, no me aparece. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Bueno, lo de Picún Fu, sí, que me preguntabas hace un ratito. ¿Te acordás que era esto? Esta parte. ¿Te acordás que lo vimos en la clase? ¿Lo pudiste ver esto? A ver si ya lo estás viendo. Sí. Sí, lo veo. Bien. Que me marcaba la altura y eso. Eso, ¿te acordás que había que marcar los contactos de las formaciones? No, 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 no lo abrí.
Lo vi Bien, ahora cuando subí a las bien. 5 y 5 de la Bueno, tarde. no hay problema. La idea, ¿sí? Acordate que era tratar de encontrar los contactos, ¿sí? De las formaciones. ¿Te acordás que habíamos estado mirando, ¿sí? Que las distintas texturas, ¿sí? De las rocas, bueno, nos podían dar pistas sobre qué formaciones, digamos, tenemos, ¿sí? O cuántas. Sí, ¿Te acordás que habíamos marcado a grandes rasgos? Creo que está grabado en la clase, así que lo podés repasar, digamos. Habíamos visto algunos contactos acá, ¿sí? Y tenías que tratar de analizar hacia dónde estaban inclinando, ¿sí? Estas formaciones, ¿sí? No sé si eso quedó claro de la clase anterior, pero fíjate que en este caso habíamos dicho que inclinaban, ¿sí? O buzaban, ¿sí? Hacia la derecha o hacia el este, en este caso, ¿sí? ¿Eso se entiende? Y fíjate que si ahí, o sea, ahí estábamos mirando hacia el norte, ¿sí? Y determinamos que buzan o están inclinando hacia el este, ¿sí? Si ¿dónde nosotros, está el norte? hacia arriba, ¿sí? Fíjate que el norte, si lo ponemos hacia abajo, ¿sí? Lo que vamos a ver es, ¿sí? Que también inclinan en el mismo sentido, ¿sí? No sé si se entiende, incluso acá es un poco más complejo, pero también, ¿sí? Están buzando hacia la izquierda en este caso, ¿sí? No sé si se alcanza a entender. Acá está medio difícil, pero así creo que es más fácil. Fíjate que ves, digamos, los planos de estratificación, ¿sí? Eso se alcanza a ver, ¿se entiende? Todas estas Sí. líneas, ¿sí? Ahí voy a dibujar una que está bastante fácil. Esa, por ejemplo, esta, esa, ¿sí? La podemos seguir. Hay otra, ¿sí? Y, digamos, donde tenemos un cambio en la textura de la roca, ¿sí? Podemos directamente marcar el contacto, ¿sí? Le vamos a poner otro color. Ahí, ¿sí? Este contacto, digamos, es entre un tipo de roca y otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos, digamos, otra textura, o sea, otra respuesta de la roca a la meteorización y la erosión, ¿sí? Entonces, la idea de esto es que una vez determinados los contactos y hacia dónde están inclinando las rocas, ¿sí? Eh, hagamos el perfil, ¿sí? ¿Te acordás que el archivo que está en la plataforma no es más que esta línea, ¿sí? Sí. Y la idea era que usemos al Googler como una herramienta, más allá de determinar los bordes de las formaciones, sacar la topografía, ¿sí? Fíjate que si habíamos dicho en la clase anterior que si nosotros acá ponemos botón derecho, ¿sí? Y mostrar el perfil de elevación, el Google nos muestra, ¿sí? Un perfil topográfico, ¿sí? Que si bien es exacto, o bastante exacto, ¿sí? Tiene un error, por supuesto, eh, es lo real, ¿sí? O sea, lo real en cuanto a valores de altitud, ¿sí? O sea, si nosotros vamos y nos paramos en esta zona, ¿sí? Vamos a estar a 1285 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Si por otro lado nos paramos acá en el bajo, ¿sí? Donde está, incluso donde está a ver, bueno, el río está un poco más abajo, donde está este camino, ¿sí? Vamos a estar a 990, ¿sí? Santiago, ¿Sí? disculpa que te Decime, interrumpa. ¿Dónde fuiste y apretaste el botón derecho? acá, en el perfil, ¿sí? O sea, Sí. en la línea, ¿sí? Que te aparece acá en los lugares. Fíjate que si yo le saco el tilde, desaparece la línea, ¿sí? Aprieto el tilde, aprieto el botón derecho, ¿sí? Y me aparecen las opciones. Ese tilde y ese perfil lo hiciste vos o cómo? Es el archivo que está en la plataforma. No sé si lo pudiste descargar. Eh, mm, bueno, pero más allá de eso, o sea, ¿vos lo generás a eso? Claro, ¿Vos acá, lo apretás dibujás? acá, agregar una ruta,
¿sí? Sí. Y la ruta puede tener, digamos, cualquier orientación. Fíjate que si yo hago esto así, le doy a Ahí me aceptar, pone. me lo marca acá, ¿sí? Le voy a cambiar el nombre, ejemplo, ¿sí? Acá ponemos botón derecho, mostrar el perfil de elevación, y nos muestra, ¿sí? El perfil de Está. elevación de ese camino, ¿sí? Está. Sí, O sea, de todas estas líneas. claro, sí. Entendí. Yo lo que hice acá fue generar una línea, ¿sí? Lo más perpendicularmente posible que pude, ¿sí? A el buzamiento, ¿sí? A la dirección de buzamiento. Cosa de que lo que dibujemos, digamos, sea lo más real posible. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque si yo dibujaba una línea de esta forma, ¿sí? Digamos, lo que íbamos a dibujar no era, digamos, tan real, ¿sí? ¿Por qué? Porque, en definitiva, el buzamiento que íbamos a estar dibujando no era el verdadero, ¿sí? ¿Por qué? Porque las formaciones están buzando hacia el este y el perfil, digamos, no tiene la misma orientación, ¿sí? Que el buzamiento. No sé si se entiende. Sí, sí, se entiende. Bien. Entonces, con el archivo que está en la plataforma, ¿sí? Que es este perfil geológico Ujú. Picunlinfu, botón derecho, mostrar el perfil de elevación, ¿sí? Y dependiendo dónde O nos sea, encontremos en el perfil, el ¿sí? rumbo va para el norte Bien, sí, y el bueno, buzamiento es, cuidado, el eh, rumbo es respecto al norte, ¿sí? O sea, si yo dibujo una línea norte-sur, ¿sí? Vamos sí, a y hay una, agregarle ahí, ¿sí? Supongamos que esta línea vertical es norte-sur, el ujú, ángulo del rumbo es este, ¿sí? ¿Te acordás? sí, Bien. Y por otro lado, el buzamiento, ¿sí? es el lado contrario. Claro, en este caso, perdón, lo que dije no está bien. ¿Por qué? Porque lo que hice fue mostrarte el rumbo del perfil, no el rumbo de las formaciones. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que este es el contacto, ¿sí? De dos formaciones, ¿sí? Entonces, yo para encontrar el rumbo de ese contacto, ¿sí? O de esas formaciones, allá, lo que tendría que hacer es lo siguiente. Vamos a cambiar el color para diferenciarlas. Lo que tengo que hacer es buscar dos puntos de igual altura, ¿sí? Que atraviesen esta línea. Vamos a suponer que los dos puntos de igual altura son este y este, ¿sí? Entonces ahí me quedaría confeccionada, ¿sí? Mi línea de rumbo, ¿sí? De mi contacto o de mi formación, ¿sí? Vamos a ponerle otro color. Entonces, el rumbo de la formación, ¿sí? Es esto. ¿Se entiende? ¿Se entendió o no? Más o menos. El rumbo es el verde, Claro, pero, o la sea, raya verde. la línea de rumbo de mi formación surgió de la intersección entre el contacto de estas dos formaciones y la superficie, ¿sí? Y una superficie de igual altura, que en este caso fue hipotética, ¿sí? Lo que yo dibujé antes, que era todo esto, ¿sí? Era el rumbo del perfil, o sea, la orientación respecto al norte del perfil, ¿sí? Entonces, si supongamos que habíamos dicho que esta línea, ¿sí? Era el rumbo, ¿sí? Vamos a ponerle el rumbo de las formaciones, ¿sí? Esa línea. La otra es la Entonces, dirección del buzamiento. exactamente, que a su vez coincide con el perfil, que te acordás que te había dicho que yo había intentado hacer el perfil lo más perpendicular al rumbo de las formaciones, ¿sí? O Ujú. sea, lo había intentado hacer en la dirección de buzamiento. Si yo hago una línea lo más perpendicularmente posible a el rumbo, ¿sí? Vamos a ponerle dirección de buzamiento. Fíjate que prácticamente coincide, ¿sí? Con el perfil, que es el de abajo, el rojito, ¿sí? Entonces, la idea del perfil es que sea en la dirección de buzamiento de la formación. ¿Se entiende? Ujú. Vamos a ponerle dirección de buzamiento.
Y bueno, el perfil ya lo tenés, así que nada, no deberías tener inconveniente. El perfil, digamos, está prácticamente paralelo, digamos, miremoslo con un poco de amor, ¿no? No es perfecto, por supuesto, pero bueno, la idea del perfil es esa, que sea lo más perpendicular al rumbo o paralelo a la dirección de usamiento. Acordate que entre el rumbo y la dirección de usamiento son perpendiculares, ¿sí? Hay 90 grados. Es esto, ¿sí? O sea, esto. Sí, se supone que deberían ser 90, o lo más cercano posible. Bien, entonces, ¿cuál es la idea del perfil? ¿Sí? La idea del perfil es que con los datos que tenemos de Google, ¿sí? Y haciéndolo a escala, ¿sí? Podamos confeccionar el perfil topográfico. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? Eh, Vamos a hacer lo siguiente. Uy, no me deja, a ver. Bien. Ahí vamos a... Yo lo que hago, ¿sí? Es copiar y pegar. Lo que vos podés hacer es ir sacando información, ¿sí? Ahora lo vamos a... Te lo voy a... Lo copio y lo pego para que lo veas, ¿sí? Pero lo vas a entender mejor cuando lo dibuje, ¿sí? Mientras te voy compartiendo la pantalla. Bien. Ahí. Bien. Fíjate que tenemos esta información, ¿sí? Digamos que la sacamos del Google, ¿sí? Y lo que podemos hacer son dos cosas. Utilizar la misma escala horizontal, ¿sí? Del, del perfil, ¿sí? En este caso, fíjate que son 7 kilómetros y medio casi, ¿sí? Y son 335 centímetros, ¿sí? Esto está en milímetros, pero son 35 centímetros. Vamos a redondear para que quede fácil de hacer la cuenta, ¿sí? Vamos a ¿Te ponerle... parece bien que los haga en Paint ese y después corte y pegue en un Word? Sí, 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 sí. Incluso lo podés hacer en el papel, ¿sí? Y sacarle la foto y subirlo, ¿sí? Eso no hay problema. Ah, bueno. Mientras se entienda y lo sepas hacer, es la idea, ¿sí? Sí, igual lo Digamos, hice en papel, pero para compartírtelo y qué sé yo, y como allá no se pueden subir fotos, bueno, bien, no hay problema. Mientras esté hecho y se entienda y vos lo sepas hacer, ya es está suficiente, bien. ¿sí? O sea, es la idea, ¿sí? Bueno, Entonces, dijimos que tenemos, bueno, dijimos que tenemos, vamos a agrandarlo un poco para que se lea. Tenemos 7,5 kilómetros, ¿sí? Representados en 35 centímetros, ¿sí? Entonces, un kilómetro va a ser X centímetros, ¿sí? Vamos a hacer la cuenta. Mm, Da 4,66. Vamos a ponerlo a redondearlo en 4,5, ¿sí? Para que quede un número, una escala relativamente redonda, ¿sí? Estos 4,5 centímetros, ¿sí? Entonces ahora, si en 4,5 centímetros tenemos un kilómetro, ¿sí? En un centímetro, que acuérdate que es la escala, ¿sí? X, ¿sí? A ver si cuánto nos da un número muy extraño, me parece. 1 dividido 4,66, sí, como X siete dividido 0. coma cinco. Bien. Eh, Acordate que tiene 7, vamos a hacer el número exacto, ¿sí? Dijimos que tiene 7,5, yo había redondeado, fíjate que acá dice 7,62, ¿sí? Que es la extensión del perfil, ¿sí? ¿Entiende?
No, lo voy a sacar para 35 dividido 7,5. Sí, hagamos 7,6 para que sea lo más exacto posible. ¿Sí? Dale, 7,6. Sí, ahí me da 4,6 centímetros. Bien, claro. En 1 kilómetro. Ah, bien, bien, bien. Claro, o Entonces, sea, me está en un diciendo que centímetro. Ah, está bien. en mi perfil, a lo ancho, ¿sí? Cada 4,5 centímetros, Sí, vamos a hay ponerlo un ahí, kilómetro. hay un Entonces kilómetro. lo vas a Exactamente. achicar y vas a poner en 1 centímetro que hayan cuántos kilómetros. Claro, o sea, si dijimos, vamos a ponerle 4,6, que es lo que hemos dicho, ¿sí? Si en 4,6 centímetros tenemos un kilómetro, en un centímetro, ¿sí? ¿Cuánto hay? Dividido 4,6. Me da 0,21 kilómetros. 0,21 kilómetros. Que si lo pasamos a metros, ¿sí? Nos da Metro. 210 metros. Ah, ¿Sí? 200. Ujú. Y esto, acuérdate que tiene que ser en centímetros, porque la escala es una relación directa. ¿Sí? Entonces a estos 10 metros, ¿sí? Le agregamos los dos ceros y nos da 1 en 20.000. ¿Sí? Entonces, la escala de 1 en 20.000 no es la ideal, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a dejar en 1 en 20.000, ¿sí? Para que quede un poco más redondo. Y ya teniendo nuestra escala, acuérdate que estábamos hablando de escala horizontal, ¿sí? Ya tenemos la escala horizontal. Entonces, volvemos otra vez a nuestro valor de 7,6, ¿sí? Que es lo que tenemos que representar, acordate. Entonces, si en 7,6 kilómetros, perdón, y en un centímetro tenemos 20.000 centímetros, y lo que tenemos que hacer ahora es pasarlo a kilómetros. ¿Sí? Que si lo pasamos a kilómetros nos da 200 metros y nos da, ¿sí? 0,20 kilómetros. ¿Sí? Entonces, si en un centímetro, con la escala 1 en 20.000, vamos a ponerlo con escala 1 en 20.000, en un centímetro tenemos 0,20 kilómetros, ¿sí? Bueno, lo hice al revés en realidad, vamos, para que quede claro lo voy a hacer al revés, como tiene que ser. Si en 0,20 kilómetros necesito un centímetro, ¿sí? En 7,6 kilómetros necesito X centímetros, ¿sí? Ahí hacemos la cuenta, nos tiene que dar un valor similar al 35, ¿sí? 7,6, 7,6 dividido 0,20 nos da 38 centímetros. O sea, 38 centímetros. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que calculamos acá? Estamos diciendo que ahí, en escala 1 en 20.000 necesito 38 centímetros para representar 7,6 kilómetros. ¿Entiende? Esto es Ujú. lo más importante. Vamos a... ¿Se entendió eso? Sí. Bien. Entonces, vuelvo para acá, ¿sí? Y en vez de hacerlo de 35, lo tengo que hacer de 38 ahora, ¿sí? Entonces, ya tenemos la extensión de nuestro perfil, ¿sí? En papel, ¿sí? Representando los 7,6 kilómetros. ¿Qué tenemos que agregar? Siempre es importante poner, ¿sí? De dónde a dónde, o sea, desde qué coordenado, qué punto cardinal estamos moviéndonos, desde el noroeste, ¿sí? O noroeste, es lo mismo. Generalmente se pone en la W, ¿sí? Para hacer diferenciar, al sureste, ¿sí? O sea, mi perfil va desde el noroeste, vamos a dejarlo con la W, hacia el sureste. ¿Se entiende? Ujú. Bien.
Entonces, vamos a mover los cálculos al costadito. Bien. Entonces, fíjate que ya sacamos la información de qué ancho tiene el perfil, ¿sí? Y una escala aproximada, ¿sí? Lo que nos queda ahora es empezar, ¿sí? O determinar la escala vertical, que por ahí es lo más complejo, ¿sí? Fíjate que nosotros en el Google Earth lo que tenemos, ¿sí? Es otra vez un valor de altura máximo de 2.275 metros y un valor de altura mínimo de 950 metros, ¿sí? Esto, si lo restamos, nos tiene que dar 335 metros, si no me equivoco. A ver, 1.285 menos 950, sí, 335. Entonces, lo que tenemos que hacer es representar 335 metros y en profundidad, ¿sí? Otros tantos metros, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es determinar la escala vertical. ¿Cómo vamos a hacer eso? Si venimos otra vez al perfil que sacamos de Google Earth y medimos, ¿sí? Fíjate que nos dio 5,6 centímetros, ¿sí? 5,6 centímetros, tenemos 335 metros, ¿sí? Entonces, en un centímetro, X. 335 dividido 5,6 me da 60. Vamos a redondearlo, ¿sí? 60 metros. Es igual a 6.000 centímetros. O sea, la escala es 1 en 6.000, ¿sí? O sea que por cada metro tengo, por cada centímetro, perdón, tengo 60 metros de desnivel, ¿sí? Entonces, acá lo que nos conviene es que la topografía no sea tan pronunciada, ¿sí? Si miramos un poco, está bastante exagerada, ¿sí? Y para eso lo que necesitamos es que cada uno de nuestros centímetros represente, ¿sí? Más desnivel. O sea, si un centímetro son 60 y está exagerado, ¿sí? Necesitamos que un centímetro, por ejemplo, sea de 100 metros, no de 60, ¿sí? O sea, para esa escala que estamos determinando aleatoriamente, intentando que la topografía no esté exagerada, ¿sí? Vamos a decir que en un centímetro tenemos 100 metros, que es igual a 10.000 centímetros, ¿sí? La escala va a ser 1 en 10.000, ¿sí? La escala vertical, ¿sí? Esto no es definitivo, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es ver, ¿sí? Intentar que nos quede, ¿sí? Algo, digamos, real, ¿sí? O legible, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende cómo más o menos determiné la escala vertical de manera no aleatoria, sino lo más lógico posible, ¿sí? O sea, para que no nos queden estos desniveles que no son reales, digamos, lo que hice fue achicar la escala vertical, ¿sí? Si un centímetro en el Google, con esta exageración topográfica, nos representa 60 metros, vamos a decir que un centímetro nos represente 100, ¿sí? Como un centímetro representa más desnivel, tenemos, digamos, más suave la topografía. ¿Se entiende? Ujú. Bien. Si tenés preguntas, frename y lo charlamos, no te preocupes, ¿eh? No hay problema. Preferible o sea, el momento de preguntar es ahora, ¿sí? Yo acá lo que hice son unos cuadraditos. Volvamos a verlo. Bueno, la escala vertical. Sí. Vale. Ahí, dame un segundo que quiero dibujar esto, así nos queda para después. Cuidado. Yo acá lo que estoy haciendo, ¿sí? Es dibujar cada un centímetro las líneas, ¿sí? Que después vamos a usar
para poner los valores, ¿sí? Bien. Entonces, si miramos el perfil, para recapitular la escala vertical, si miramos el perfil de Google, ¿sí? La información que nos brinda es los valores de altura, ¿sí? En cada lugar de nuestro perfil, ¿sí? ¿Eso se entiende? O sea, fíjate que si Sí. estamos a 5 kilómetros, tiene casi 1050 metros de altura, ¿sí? Sí, sí, Si sí, estamos sí. en el kilómetro 6, estamos casi en 1285, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hice primero? Tomé el valor más alto del perfil, ¿sí? La cota más alta, y tomé la cota más baja y le hice la diferencia. 1285 menos 950, ¿sí? Que es la parte más baja del perfil, me da 335 metros. Entonces, con este valor, lo que digo es, perfecto, ya sé el desnivel total, ¿sí? Que tengo en mi perfil, o la diferencia máxima entre cota máxima y cota mínima, pero lo que estoy viendo es que Google me da un perfil topográfico exagerado, ¿sí? O sea, eh, me está exagerando la topografía, porque en definitiva, en 7 kilómetros yo no voy a ver este paredón, digamos. Si yo me alejo y veo el perfil justo en 7 kilómetros con mis ojos, no voy a ver este desnivel, ¿sí? Lo voy a ver mucho menos pronunciado, ¿sí? Que es la realidad, en definitiva. ¿Por qué? Porque si no sería un volcán esto, ¿me explico? Por decir, digamos, algo geomorfológicamente hablando, algo con pendiente alta, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es achicar la escala vertical para que la pendiente, ¿sí? Sea más suave, para que mi perfil sea más suave y no sea tan brusco como lo estamos viendo, ¿sí? En este momento. Como el otro, el que hicimos, que si lo Claro, hacía. exactamente, exactamente. El otro, si exagerabas la escala, te quedaba, ¿sí? Algo que no era real, ¿se entiende? Claro. Viste que vos lo que dibujaste, digamos, es algo continuo, más suave, ¿sí? Y más fácil, ¿sí? De dibujar y después de dibujar incluso dentro, ¿sí? Entonces, lo que hice después, con el dato de los 335, fue medir, ¿sí? Cuántos centímetros, ¿sí? Abarcan esos 335 en el perfil de Google, ¿sí? Para sacar la escala del perfil de Google, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, una vez que saqué esa escala, 1 en 6000, ¿sí? Dije, si 5,6 centímetros en el perfil son 335 metros, un O centímetro sea, vos lo son, mediste con qué. lo medí con el programita, ¿sí? Acá. Y si no, lo podés medir con la regla. Si no, pones la regla en la pantalla. O sea, Bien. esto no quiere decir que, en mi caso sí, porque estoy usando medidas exactas, digamos, del programa, pero si usás la regla, digamos, es para hacer la relación directa, Sí, ¿sí? sí. Eh, Sí. pero tenés que tener en cuenta que la escala que vos uses tiene que ser real después, o sea, real en cuanto a las distancias que utilices. Si vos decís, cada 1 centímetro voy a tener 100 metros, ¿sí? Que es la escala que dijimos, si yo acá Claro. pongo 800, ¿sí? Al centímetro en tu papel, o donde sea que lo dibujes, también tiene que haber 100 metros de diferencia, de cota, ¿sí? Acá hay 1 centímetro entre línea y línea. ¿Se Ujú. entiende? O sea, eso hay Sí. que respetarlo, ¿sí? Para que quede bien. Y así sucesivamente. Vamos a poner el 1000, uy, el 1000, el 1100 y así sucesivamente. Entonces, dijimos, si 5,6 centímetros, que es lo que medí acá, ¿sí? Más o menos, ¿sí? 5,56, ahí fíjate, 5,88, está en milímetros, pero no importa. Son 5,6 centímetros, ¿sí? Son 35 metros, en 1 centímetro voy a tener 60 metros más o menos, que es la cuentita, si haces la cuentita te va a dar 59 y pico, ¿sí? Yo lo redondeé para facilitar la cuenta. Esos 60 metros son 6.000 centímetros, o sea que la escala del perfil de Google Earth es 1 en 6.000, ¿sí? Y como previamente habíamos analizado el perfil y habíamos dicho que estaba exagerado y que necesitábamos una escala más chica, ¿sí? Para que el perfil quede más suave, lo que tenemos que hacer es que mi centímetro, que me representa 60 metros, lo tenemos que convertir en una escala que
ese mismo centímetro me represente más cota o más diferencia de altura, ¿sí? Ujú. Entonces yo ahí arbitrariamente dije, bueno, no lo duplico, pero vamos a decir que en vez de que el centímetro represente 60 metros, va a representar 100 metros, ¿sí? Y esos 100 metros, si yo los paso a centímetros, que es lo que necesito para determinar la escala, me da 1 en 10.000, ¿sí? Y esa es la escala vertical. Entonces, con este dato estoy diciendo que cada centímetro de altura, o de distancia vertical, vamos a ponerle, para que se entienda, representa 100 metros en la realidad, ¿sí? Entonces, dibujamos hace un ratito, ¿sí? Estas líneas, cada 100 centímetros, cada 1 centímetro son 100 metros, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? Ujú. Sí, sí. Bien, genial. Entonces, fíjate que acá, ahí, ¿sí? Esto lo tengo que extender un poco más, hasta ahí. Y, ¿sí? Y ahí vamos a tener 1300 y 1200, ¿sí? Habíamos dicho que iba desde los 950 hasta los casi 1300, ¿sí? O sea que nosotros, si determinamos, empezamos en 950, ¿sí? Que es el medio, ahí. Ahí voy marcando los distintos puntos, ¿sí? A medida que nos movemos, ¿sí? Entonces, la otra cosa que nos queda hacer, esto lo voy a llevar de aquel lado también, para que esté en ambos lugares, ¿sí? Uy, me faltó uno. Ya. Bueno, bueno, vamos a llevarlo para allá. No, me está faltando copiar esto. Ahí, esto lo voy a borrar. Y ahí, sí, lo llevo acá, para que sea el mismo idéntico, ¿sí? Con la misma diferencia de cota, ¿sí? Ahí. Entonces, digamos, hay varias formas ahora de determinar, ¿sí? Las distintos valores. Lo que podemos hacer es que, ya que tenemos marcado, ¿sí? Más o menos las distancias en nuestro perfil de Google, lo que podemos hacer es ir, digamos, viendo a qué cota está, por ejemplo, el kilómetro. Fíjate que el kilómetro está en 1050, ¿sí? Entonces, si dijimos que a un centímetro, ¿sí? Es 0,2 kilómetros, ¿sí? Para llegar a 1 kilómetro, o sea, dijimos que 0,2 kilómetros es 1 centímetro en escala horizontal, ¿sí? Escala horizontal. Entonces, 1 kilómetro va a ser X centímetros, ¿sí? Que en este caso son 5 centímetros en horizontal, ¿sí? Sí. Entonces, lo que hacemos es, miramos, el kilómetro está en 1050, ¿sí? Entonces, vamos al 1050, que es más o menos ahí en el centro, ¿sí? Y dibujamos 5 kilómetros, ¿sí? O 5 centímetros, perdón, 1 kilómetro. Lo transformamos, vamos a ponerle 5 centímetros. Ahí en el centro, más o menos, ¿sí? Agregamos un poco de trazo. Y ahí ya tenemos, ¿sí? El punto del kilómetro, ¿sí? En la cota 1050, ¿sí? Vamos a los 2 kilómetros. Vamos a suponer 1125, vamos a dejarlo en 1100, ¿sí? Los 2 kilómetros, que si dijimos que 1 kilómetro eran 5 centímetros, 2 kilómetros van a ser 10, ¿sí? Vamos a... Sí. Y habíamos dicho 1100, ¿sí? Entonces ahí, ¿sí? Ponemos el otro punto y lo que nos faltó acá es que, fíjate que tenemos por debajo del 1000, ¿sí? Un 980, 970, ¿sí? Que está en el 1,5 km aproximadamente, ¿sí? Entonces, a esta línea le vamos a poner 1,5 km, o sea, si 1 kilómetro son 5 y 2 kilómetros son 10, 1,5 km tiene que ser 7,5, ¿sí?
Y habíamos dicho que era 980 más o menos. Vamos a poner el puntito ahí, ¿sí? Y fíjate que ya tenemos, ¿sí? Para ir dibujando y para ir tratando de interpretar, ¿sí? Una primera aproximación del Y una perfil. hoja cuadriculada se ve bien. Y sí, también, tranquilamente, ahí fíjate que más o menos ya podemos ir dibujando, ¿sí? Nuestro perfil. Que si miramos, fíjate que es mucho menos exagerado, ¿sí? Que el de Google, ¿sí? Sí. Esto después, por supuesto, hay que ir haciéndolo uno por uno, ¿sí? Pero la idea es que quede, ¿sí? Algo más o menos, lo voy a hacer muy rápido, la idea es que quede algo así, ¿sí? Incluso me quedó demasiado abrupto, estoy viendo, pero en definitiva no baja tanto, me parece, algo así, ¿sí? Algo así debería quedar el perfil topográfico, ¿sí? Bien, hasta ahí la parte topográfica, ¿sí? ¿Se Ujú. entendió más o menos? Después igual podés mirar el video y lo podés repasar, digamos. Sí, sí. Bien, ¿qué pasa ahora con la geología? O sea, vamos al Google, que ahí se va a entender mejor. Bien, ahí ya ven la pantalla. Sí, genial. Ujú. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea ahora de los contactos? O sea, si nosotros, a ver si era este. No. Si nosotros habíamos dicho, por ejemplo, que teníamos un contacto acá, ¿sí? Esto quedó grueso, pero no importa, nos va a servir para el ejemplo. Otro contacto acá, ¿sí? Otro contacto acá, más o menos, ¿sí? Esto lo tenés que determinar después analizando la imagen. Lo que vamos a hacer es, ¿sí? Podemos hacer un zoom, ¿sí? Al contacto, O sea, los ¿sí? contactos, ¿dónde está marcado que va? Claro, ¿dónde los ves vos, digamos? ¿Dónde ves un cambio en el color, en la textura, en la roca, Bien, ¿sí? bien. Básicamente. Y lo que haces es, fíjate que si nos paramos con el mouse sobre el perfil, ¿sí? El Google nos va señalando con una flechita, ¿sí? ¿Dónde estás parado? ¿Se entiende? Fíjate que yo me muevo hacia la derecha, la flecha se va moviendo, ¿sí? Si yo salgo del perfil, la flecha desaparece, ¿sí? Si yo me paro sobre el perfil, fíjate que más o menos ahí, ¿sí? Ahí me está señalando donde yo marqué el contacto, ¿sí? Este contacto, si yo me paro acá, me lo está señalando con la flechita, ¿sí? Sí, sí. ¿Se entiende? Bueno, y fíjate que ahí me da el Sí, dato, sí. me dice 1146 metros de altura y me dice 5,38 kilómetros. O sea, con ese dato yo voy al perfil, vuelvo a mi perfil topográfico que ya hiciste, ¿sí? Y te permite marcar el contacto, ¿sí? En ese sitio, ¿sí? Vamos a recordarlo, 538 y 1150, ¿sí? Vamos a volver. 538, 538. Si en escala vertical 538, ¿sí? Son X centímetros horizontales. Y 5,38 dividido Como si 0,2 me da 26,9. Claro, ¿te acordás que, allá, ¿te acordás que nos había dado, ¿sí? Más o menos por acá el contacto? ¿Sí? ¿Te sí, acordás que yo me paré con el mouse acá y me lo señalaba con la sí, sí. flechita? Y ¿Sí? era la cantidad de kilómetros, sí. Y ahí, claro, son los kilómetros desde Ujú. el inicio del perfil. Entonces, ahí me dice 26,9 horizontal, ¿sí? Y habíamos dicho 1150 más o menos la altitud, ¿sí? Así que de Sí, acá tengo que marcar 27 centímetros, ¿sí? Ahí, más o menos. Fíjate que, bueno, el topográfico no lo había terminado, entonces no quedó perfecto, ¿sí? Vamos a hacerlo pasar por ahí al topográfico para que se entienda, algo así.
Entonces ahí tenés el contacto, ¿sí? El contacto de, no sé, formación X con formación Y, ¿sí? Entonces, a su vez dijimos que buzaba, ¿sí? Hacia el este-sureste, ¿sí? La formación. Entonces, lo que hacemos acá es dibujar el contacto en profundidad, ¿sí? ¿Con qué valor? No lo conocemos, ¿sí? Al valor de buzamiento, pero lo podemos dibujar, digamos, algo tentativo. Ni un buzamiento de 5 grados, ni un buzamiento de 80, ¿sí? Algo, digamos, razonable que nos permita, ¿sí? Seguir después dibujando el resto de los contactos, ¿sí? Para que nos quede el perfil geológico, ¿sí? Lindo. ¿Se entiende? Sí, Esto después, por supuesto, lo podés pintar, ponerle trazas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y una vez que tenés el perfil geológico, vamos a suponer que tenés A, tenés B, tenés C, tenés D, tenés, bueno, E y F, ¿sí? Después, ya analizando el perfil, te vas a dar cuenta cuál es la formación más vieja y cuál es la más nueva, ¿sí? La más vieja, en este caso va a ser la A, ¿sí? Pues están todas usando, y la que está abajo del todo es la A, ¿sí? A, B, C, D, E, F, ¿sí? ¿Se entiende? Después, lo que hay que hacer es la columnita estratigráfica del perfil, ¿sí? Lo que hacemos es un conjunto de cuadraditos, ¿sí? Ahí, bien. ¿Sí? Más o menos, ¿sí? Le vas poniendo A, ¿sí? Santiago. ¿Sí? ¿Me te escucho, ¿eh? ¿Vos me escuchás? Hola. Sí, te escucho. Hola. Te escucho. A ver si te escribo en el chat. Santiago, Ah, ¿me escuchás? No, Sí, sí. porque como que se pierde lo que estás hablando. Ah, ¿Tenés una pregunta? no te escucho. No, no, era porque como te escuchaba que seguías hablando y no te escuchaba, Ah, te escuchaba cortado. está bien, está bien. Esto es la Eh, columna. ¿Ahora me escuchás? sí, sí, Bien. Entonces ahí fíjate que tenés la columna estratigráfica, ¿sí? Del perfil y tenés, digamos, la información de qué formación es la más vieja a cuál es la más nueva, ¿sí? Acá faltan la D, la E y la F, por supuesto, ¿sí? Así que bueno, esa es un poco la idea, ¿sí? Del dibujo de los perfiles, ¿sí? Y bueno, nada, de todo en realidad. Vamos a hacer este y dos perfiles más, ¿sí? Y vamos a hacer un mapeo también. Así que, nada, trata de avanzar con este, ¿sí? Para que las dudas que vayan surgiendo las vamos viendo, ¿sí? bueno, Así que bueno, eso por hoy es todo, ¿sí? Tenés bastante, tenés para hacer el grupo Mendoza y para hacer el perfil, ¿sí? Para la semana que viene. Eh, Vas a ver el link de la clase, ¿sí? La grabación de la clase en la plataforma y vas a ver el archivo, digamos, el lugar donde cargar el archivo, ¿sí? bueno. Así que bueno, preguntas. No, no, no. Voy a tratar de hacerlo y mandártelo. Bien, Ahora estoy más libre, así que genial, seguramente que el fin de semana me pongo. genial, genial. A ver, dame un segundo. Buenísimo.